En el mundo del desafío, todos saben que la competencia no se mide solo en fuerza, resistencia o velocidad. También es un juego de estrategias, de alianzas, de cálculos fríos que muchas veces no vemos venir. Pero lo que nadie imaginó fue que dentro del mismo equipo beta estallaría una discusión tan intensa, al punto de dividir a sus propios integrantes y sacudir al público que lo sigue noche tras noche. Lo que ocurrió con Hero y su explosión contra su propio grupo no fue simplemente una diferencia de opinión. Fue el reflejo puro de lo que pasa cuando la presión del juego empieza a quebrar la línea invisible entre estrategia y orgullo. Todo comenzó en una de esas pruebas que parecen diseñadas no solo para poner a prueba el cuerpo, sino también la mente y la capacidad de aguante psicológico. El equipo beta, que en los últimos episodios había estado fortaleciéndose después de momentos difíciles, llegó al circuito con la mirada fija en la meta. Cada miembro se había preparado para dar el máximo, al menos eso parecía. Sin embargo, en las sombras, se tejía una idea que no todos compartían. En vez de buscar el primer lugar, había quienes pensaban que convenía quedarse con el segundo puesto. Un movimiento calculado, frío, pero que a su modo podría tener sentido estratégico. Esa fue la semilla del conflicto. Para algunos, perder a propósito era una jugada inteligente. Evitar exponerse demasiado, no cargar con las responsabilidades o riesgos que a veces trae ganar, y mantenerse en una posición segura sin levantar polvo. Para otros, como Hero, aquello era inaceptable. Y no tardó en hacerlo saber. La prueba comenzó. El sudor, los gritos de aliento, la adrenalina de siempre. Desde fuera, cualquiera pensaría que todos estaban entregándose al máximo. Pero Hero empezó a notar algo extraño, un ritmo que no correspondía a la intensidad habitual de su equipo. Movimientos más lentos, errores que parecían casi forzados, falta de empuje en momentos críticos. Su corazón latía más fuerte, no solo por el esfuerzo físico, sino por una rabia que empezaba a crecer. Para él, no había nada peor que sentir que se estaba jugando sin verdadera entrega. Cuando terminó la prueba, Beta efectivamente terminó en el segundo lugar. Y en lugar de sentir alivio por haber quedado bien posicionados, Hero explotó. Frente a todos, sin filtros ni diplomacia, lanzó la pregunta que muchos evitaban: ¿de verdad vamos a conformarnos con perder a propósito? Su tono no fue de duda, fue de acusación. Sus palabras retumbaron en el campamento como un golpe seco. Todos voltearon a mirarlo, algunos con sorpresa, otros con incomodidad, y algunos, simplemente, con silencio culpable. Lo que siguió fue un momento incómodo, de esos que parecen congelar el aire. Hero no estaba dispuesto a callar. Sus ojos recorrían a sus compañeros, uno por uno, esperando una respuesta que no llegaba. Hasta que, finalmente, alguien habló. Una voz calmada, intentando explicar: no es perder por perder. Es estrategia. Es para que no nos pongan en la mira. Para que podamos avanzar sin que nos vean como amenaza. Pero lejos de calmarlo, eso encendió aún más su furia. ¿Y desde cuándo avanzar en el juego significa dejar de luchar?, replicó. Yo no vine aquí para dar menos de lo que tengo. Si quieren jugar a medias, háganlo ustedes, pero no me metan en eso. El silencio posterior fue demoledor. Nadie quería enfrentarlo, pero todos sabían que Hero no hablaba en vano. Su postura reflejaba el sentir de muchos espectadores en sus casas, quienes al ver la escena comenzaron a debatir en redes si la estrategia del equipo era válida o si, por el contrario, era una burla al espíritu competitivo del reality. Esa noche, en el campamento de Beta, el ambiente estaba más tenso que nunca. Las conversaciones eran cortas, casi susurros. Nadie quería provocar más chispas, pero la incomodidad era palpable. Hero se mantuvo apartado, entrenando por su cuenta, golpeando el aire como si con cada movimiento buscara expulsar la frustración. Mientras tanto, otros del equipo murmuraban entre ellos, justificando su decisión. No entiende que esto es más que fuerza física, decían. A veces hay que ser inteligentes y pensar a largo plazo. Lo que Beta no parecía comprender era que ese tipo de decisiones dejaban heridas profundas. Porque en un juego como este, donde todo se ve, donde todo se comenta, la percepción es clave. Y cuando un equipo muestra dudas internas, cuando sus integrantes quedan expuestos en desacuerdo, eso se convierte en combustible para los rivales. Gamma y Omega, que observaban desde la distancia, ya tenían tema para analizar.
Porque más allá de la polémica, lo cierto es que este tipo de rupturas son oportunidades para otros. Mientras tanto, Jero no bajaba el tono. En confesionario, habló con toda la sinceridad que lo caracteriza. Dijo que para él la palabra estrategia se estaba usando como excusa para disfrazar la falta de ambición. Que no podía entender cómo alguien que había llegado tan lejos en el proceso ahora prefería conformarse con un segundo puesto, solo para evitar riesgos. Su voz tenía esa mezcla de enojo y decepción que no se puede fingir. Y esas palabras resonaron con fuerza entre quienes lo veían desde sus casas, porque todos sabemos que en la vida también hay momentos así, cuando alguien decide bajar la cabeza por conveniencia, y otros sienten que eso es una traición a los principios de esfuerzo y superación. Al día siguiente, Beta intentó retomar la normalidad. Se reunieron, hablaron más calmados, intentaron justificar el plan. Explicaron que ganar traía consigo responsabilidades que podían complicarlos más adelante, y que buscar el segundo lugar era una forma de mantenerse a salvo hasta que los equipos rivales empezaran a desgastarse entre sí. Pero por más lógica que sonara la explicación, no terminaba de convencer a Jero. Para él, cada prueba era una oportunidad para demostrar que Beta podía estar en la cima. Cada competencia perdida a propósito no solo dañaba su reputación, sino que minaba la moral del equipo, porque ¿cómo creer en la victoria si ni siquiera la persigues? Su voz fue clara: yo no estoy aquí para esconderme detrás de otros equipos. Estoy aquí para ganar. Y esa frase, aunque simple, caló hondo en el resto del equipo. Porque les recordó por qué habían llegado hasta allí en primer lugar, por hambre de triunfo, no por cálculo político. Fuera del campamento, en redes, el debate ardía. Unos defendían a Jero con pasión, aplaudiendo su sinceridad y su rechazo a lo que veían como un acto cobarde. Otros, en cambio, respaldaban la estrategia, argumentando que en el desafío no gana siempre el más fuerte, sino el más inteligente, el que sabe cuándo empujar y cuándo replegarse. Memes, clips recortados y frases de Jero se compartían por todas partes. El reality volvía a ocupar el centro de la conversación, y Beta, para bien o para mal, estaba en el ojo del huracán. Y así, entre tensiones internas y opiniones externas, se construyó uno de los momentos más comentados de esta temporada. Porque más allá de quien tenía razón, lo que quedó claro es que esta escena mostró lo que hace único al desafío. No es solo un juego físico, es un espejo de la vida misma. Nos obliga a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para lograr algo, y qué significa realmente ganar. Esa noche, después de que las luces se apagaron y solo quedó el sonido del viento golpeando las palmas en Playa Baja, Jero no podía dormir. Daba vueltas en su cama improvisada, mirando al techo oscuro como si allí hubiera una respuesta que se le escapaba. En su mente se repetían una y otra vez las imágenes de la prueba, los rostros de sus compañeros, los movimientos lentos, calculados, como si hubieran estado frenándose a propósito. No podía entenderlo. Para él, el desafío era un lugar donde cada segundo se debía dar con todo. Donde perder a propósito no solo era un error, sino una traición a la esencia misma del juego. En su rabia contenida había algo más profundo, un recuerdo de su propia vida. Jero siempre había sido de los que enfrentan los problemas de frente, sin rodeos. Había llegado al desafío con esa mentalidad, convencido de que su esfuerzo lo llevaría lejos, que no hacía falta esconderse ni jugar sucio. Pero ahora, rodeado de un equipo que parecía conformarse con estrategias de bajo perfil, sentía que su filosofía estaba siendo cuestionada. Y lo peor era que, en algún punto, temía quedarse solo. Al amanecer, mientras el resto del equipo se desperezaba entre bostezos y susurros, él ya estaba afuera, entrenando solo. Saltaba, corría, golpeaba el aire, como si con cada movimiento quisiera vaciar la frustración que le quemaba el pecho. Algunos lo miraban de reojo, sin decir nada. Sabían que estaba molesto, pero nadie quería acercarse primero. Era como esa tensión familiar después de una discusión fuerte. Todos saben que hay que hablar, pero nadie quiere ser el que dé el primer paso. Finalmente, fue Tina quien se animó. Se acercó despacio, con esa cautela que se tiene cuando sabes que estás frente a una bomba a punto de explotar. Jero, dijo suavemente, tenemos que hablar. Él se detuvo, respiró hondo, y la miró. Ella no lo regañó, no lo contradijo. Solo lo escuchó mientras él sacaba todo, su enojo, su decepción,
Su miedo de que Beta se convirtiera en un equipo mediocre por decisiones mal pensadas. Y mientras hablaba, el resto del equipo comenzó a acercarse también, formando un círculo alrededor. No era una reunión formal, pero lo parecía. Las voces se sumaron poco a poco. Algunos defendían la estrategia. No siempre se trata de ganar cada prueba, a veces hay que pensar en el largo plazo. Otros empezaban a admitir que quizá, sí, habían bajado el ritmo a propósito, convencidos de que era la jugada correcta. Pero Jero no cedía. ¿Y qué pasa con nuestra imagen, con nuestra moral? ¿Qué va a pensar el resto cuando nos vea conformarnos? Su tono era apasionado, cargado de ese fuego que solo tienen los que creen en lo que dicen. Ese momento fue decisivo. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque sacó a la luz algo que estaba latente desde hacía días: el choque entre quienes querían jugar de manera calculada y quienes querían entregarse sin reservas. Fue una discusión cruda, con palabras duras y silencios incómodos, pero necesaria. Al final, no hubo un ganador claro. Nadie dio la razón por completo, pero todos entendieron que, de ahí en adelante, cualquier decisión debía tomarse de frente, sin ocultar nada. Mientras tanto, en redes sociales, la conversación se volvía cada vez más intensa. Clips de Jero diciendo "yo no vine aquí para perder" a propósito se viralizaban, acompañados de frases como "el único que entiende el verdadero espíritu del desafío" o "Beta necesita más gente como él". Otros, en cambio, lo criticaban: "esto no es solo músculo, es estrategia. No entiende el juego". La audiencia estaba dividida, y ese choque de opiniones solo alimentaba el fenómeno. Los otros equipos también tomaban nota. Gamma, siempre analítico, veía en el conflicto de Beta una oportunidad para adelantarse en el juego. Omega, silencioso pero observador, comentaba entre ellos que cualquier fractura interna de Beta era una ventaja para todos. Y Alpha, envuelto en sus propios problemas, apenas podía mirar de reojo, sabiendo que el drama en Beta les quitaba por un momento el foco de encima. Esa tarde, Beta tuvo que enfrentarse nuevamente a una prueba. Y esta vez, la tensión era casi visible en el aire. Jero arrancó como un torbellino, decidido a demostrar que su manera era la correcta. No pedía permiso ni buscaba consenso. Daba todo con furia, con rabia, como si cada metro corrido fuera una declaración. Sus compañeros, quizá motivados por su energía o por la vergüenza de la polémica previa, se contagiaron. El equipo Beta lucía distinto, menos calculador, más visceral. Y aunque no ganaron, tampoco quedaron rezagados. Fue una actuación sólida, cargada de orgullo, que hizo que incluso Jero, al final, sonriera por primera vez en días. Esa sonrisa, sin embargo, no cerraba la herida. Porque lo que había pasado dejó algo claro: las grietas internas no se arreglan en una prueba ni en una fogata. Necesitan tiempo, comunicación y confianza. Y eso, en el desafío, es más difícil de conseguir que cualquier victoria en circuito. En la noche, mientras Beta cenaba en silencio, Jero se levantó, miró a todos y dijo algo que dejó a todos quietos: si volvemos a jugar a medias, si volvemos a conformarnos con menos de lo que somos, yo no voy a quedarme callado. No vine aquí para esconderme detrás de nadie. Si ustedes quieren dar la mitad, está bien, pero yo voy a seguir dándolo todo. No hubo aplausos ni respuestas inmediatas. Solo un silencio denso, de esos que dicen más que las palabras. Y en ese silencio, cada uno empezó a preguntarse en qué lado estaba. El conflicto de Jero no fue solo una pelea interna más. Fue el inicio de una conversación que, en los días siguientes, cambiaría la forma en que Beta se veía a sí mismo. Y más allá del juego, más allá de los equipos, fue un recordatorio brutal de algo que resuena con cualquiera que vea el desafío. Cuando decides bajar el ritmo por miedo, dejas de competir contra los demás y empiezas a perder contra ti mismo. Y esa fue la noche en que Beta dejó de ser solo un equipo. Fue la noche en que cada uno se miró en el fuego y vio su propio reflejo: dudas, miedos, orgullo, y esa chispa de ambición que los había traído hasta allí en primer lugar. Porque en el fondo, todos lo sabían: nadie entra al desafío para pasar desapercibido. Nadie se somete al hambre, al cansancio, a la presión de estar bajo la mirada de todo un país, solo para conformarse con menos. Jero, sentado con los brazos cruzados, no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Sus palabras seguían flotando en el aire, como una advertencia y una invitación al mismo tiempo.
Y mientras el silencio dominaba la playa, esa frase suya parecía retumbar una y otra vez en la mente de todos. Yo no vine aquí para perder a propósito. Esa declaración no era solo sobre el juego. Era sobre la vida misma. Porque cuántas veces, allá afuera, nos hemos visto tentadas a bajar la cabeza, a ir despacio, a renunciar a darlo todo para evitar problemas o llamar la atención. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa voz que nos dice mejor quédate cómoda, mejor no arriesgues? ¿Y cuántas veces hemos necesitado a alguien que, como Jero, nos recuerde que no vinimos a esta vida para escondernos detrás de nadie? Mientras el fuego se consumía, Beta empezó a entender que el verdadero desafío no estaba solo en las pruebas ni en los rivales, sino en ellos mismos. En encontrar el equilibrio entre la estrategia y la pasión, entre pensar a futuro y no traicionarse en el presente. Esa noche no hubo reconciliaciones grandilocuentes ni abrazos teatrales. Solo hubo una decisión silenciosa. La próxima vez que salieran al campo, lo harían con el corazón en la mano y la mirada fija en la meta. Porque si algo quedó claro, es que en el desafío no gana solo quien cruza la línea primero. Gana quien no se rinde a medias. Gana quien no teme exigir más de sí mismo, aun cuando el resto diga que es mejor conformarse. Gana quien entiende que perder a propósito nunca será lo mismo que aprender a ganar de verdad. Y en ese silencio final, mientras la cámara se alejaba mostrando las sombras de Beta bajo la luz tenue del fuego, una sola verdad se sintió más fuerte que nunca. La lucha que vale la pena no siempre es contra otros. A veces, la lucha más dura es contra nuestra propia tentación de rendirnos sin darnos cuenta. Ese fue el verdadero grito de Jero. No solo para su equipo, sino para todos. Un recordatorio poderoso que parecía decirle a cada espectador, no vinimos aquí para conformarnos. Ni en el juego, ni en la vida. Y con esa frase, el episodio cerró como se cierran los momentos que marcan, sin necesidad de aplausos, pero con un eco que no se olvida.